Sí. Muy buenas noches para todos los amigos de TikTok. Bueno, les recuerdo que este video grabo y alzo en mi canal de YouTube WFHB Corta Deportivo Oficial, en mi canal de YouTube para que me sigan. Bueno, el placer de saludarlos una vez más. Pasó una semana más de la Conmebol Copa Sudamericana. Ya tenemos a los 7 mejores, vamos a decir en este caso, para hablarles de lo que dejó esta edición de la Conmebol Sudamericana 2025. Bueno, donde hubo de todo. Y un triste momento que se vivió en el Libertadores de América. Y vamos a contar primeramente ese partido que se disputó entre Independiente de Avellaneda y la U de Chile. Bueno, se enfrentaban en el Libertadores de América el conjunto de Independiente y la U de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Bueno, la revancha. La ida había ganado la U de Chile por la mínima con gol de Asadi, de Lucas Asadi, a los 36 del primer tiempo. Se enfrentaban en el Estadio Libertadores de América estos dos equipos la revancha. Bueno, empezó a los 11 minutos. Ponía el primero el conjunto de la U de Chile con gol de Lucas Asadi a los 11 minutos de la primera etapa. Encaminaba a la U de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. 27 del complemento, del primer tiempo, mejor dicho. Montiel, Santiago Gabriel Montiel puso el empate parcial y después ya pasó lo que tenía que pasar, lo peor. Una violencia que volvió a ganar en el fútbol sudamericano. Lo más triste de esto fue que se tomó las gradas de Libertadores de América en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, con ataques de piedras y palos entre los fanáticos de la U de Chile y Independiente de Avellaneda, y cerca de 90 detenidos. Y se suspendió obviamente el partido de la Copa Sudamericana. Al minuto 48 de juego, el árbitro suspendió, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera, paró a los 48 de partido, ya, porque no había garantías. Faltaban garantías de seguridad por parte del club local, de Independiente en este caso, y de las autoridades locales de la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, los incidentes comenzaron sobre el final del primer tiempo, cuando fanáticos del conjunto de la U de Chile, que está situada en la tribuna Bocini Alta, la parte de arriba, comenzaron a lanzar butacas y trozos de concreto extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban los hinchas de Independiente. Entre los elementos que fueron utilizados para los ataques también se vieron baldones, palos, mampostería y hasta inodoros completos. Tras varios minutos de inacción policial, se decidió que los simpatizantes visitantes abandonaran su tribuna, pero con todavía cerca de 30 en la misma ingresaron los hinchas locales y se generó una brutal gresca que culminó con algunos aficionados chilenos saltando desde decenas de metros de altura para huir. Y fuentes de Independiente informaron a la EFE que al menos 10 personas resultaron heridas y 90 fueron detenidas. Y unos 300 aficionados de la U de Chile fueron demorados por la policía que estaban siendo revisados. En paralelo, fuentes oficiales agregaron que 3 de los heridos se encuentran en grave estado, mientras que fuentes médicas precisaron que uno de ellos, un aficionado de la U de Chile, fue trasladado en estado crítico a un centro médico de la zona. Y informó, según informa la Conmebol, el caso va a ser derivado a los órganos judiciales de la institución para resolver qué decisión tomar tras la cancelación del partido. Y se enviará toda la información necesaria de lo ocurrido de la comisión disciplinaria. Bueno, la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informa que en función a la falta de garantía de seguridad por parte del club local y las autoridades locales de seguridad que garanticen la continuidad del partido entre Independiente de Avellaneda y la de Chile, octavos de final de la Copa Sudamericana, queda cancelado. Bueno, asimismo agregó, teniendo en cuenta que se ha cumplido establecido manual de clubes
para sanciones similares sin que la situación se haya subsanado. Se procede a la cancelación del partido y en el caso será derivado a los órganos judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, vamos a advertencia. Es lo que, como le pasó aquella vez a Colo Colo. Bueno, sanciones que pues, son advertencias, multas, inclusive también suspensión. Y vamos a ver acá qué evaluaciones se evalúa. Ya que ganó la 1-0 en Chile y 1-1 y prácticamente faltaba todo el segundo tiempo. Bueno, ¿qué puede ser las sanciones? Vamos a pueden sancionarse con una advertencia, también multas altas. Se le puede multar a los dos equipos y toda suspensión de participar en torneos Conmebol durante 3 años. Se maneja eso. A Independiente, por ejemplo, se le va a clausurar el estadio porque no contaba con garantías. Bueno, veremos qué pasa en las próximas horas. Vamos a estar atentos en eso. Bueno, cambiamos de capítulo. Vamos a comenzar ya con la Conmebol Sudamericana. Vamos al estadio Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios. Huracán, que venía de perder 1-0 en Manizales frente al conjunto de Once Caldas, recibía al conjunto Huracán que quería remontar este partido. Y sigue soñando el conjunto colombiano con llegar lejos a la Conmebol Sudamericana. Los de Manizales jugaron bien en la Argentina, con un doblete de Dairo Moreno. El blanco, como se le conoce al Once Caldas, dio el golpe. Se impuso como visitante por 3-1 con goles de Dairo Moreno por 2 y Michael Barrios. El conjunto de Manizales, tras imponerse 4-1 en el global, se instaló en los cuartos. Apeló a su jerarquía para revertir un inicio complicado, en el que los argentinos presionaron intensamente. Lo mantuvo replegado, generándole múltiples ocasiones de peligro. En ese tramo del partido emergió la figura del arquero James Aguirre, quien fue clave para salvar varios remates y protagonizar una destacada atajada tras un cabezazo dentro del área. Huracán abrió el marcador al minuto 39, luego de una falta del defensor puesta dentro del área, indiscutido penal que fue ejecutado por Marko Miljevic con un remate de pierna derecha. De inmediato el Once Caldas reaccionó y logró el empate gracias a Dairo Moreno, quien se anticipó dentro del área por el costado derecho. Definió con un certero golpe de cabeza. Sobre el final de la primera mitad, Huracán se quedó con un jugador menos, tras un codazo que tiró Bizanz. En el complemento, tuvo goles y expulsiones. La cancha siempre estuvo pesada por la lluvia, la intensa lluvia, y el juego fuerte empezó a aparecer. Once Caldas no se dejó intimidar por el juego brusco que propusieron el equipo del Parque Patricios, y llegó el segundo gol con un tanto de Michael Barrios, quien definió un derechazo dentro del área tras un pase de Rojas y un leve desvío de Luis Sánchez. Tras esa anotación se vino una fuerte trifulca en la que se fue expulsado Miljevic de Huracán y el cuadro argentino tuvo que terminar con 9. Once Caldas no bajó del pie el acelerador. Por ello, Dairo Moreno consiguió llegar al doblete al minuto 88, pero la realidad es que el equipo colombiano tuvo que ganar por más, con oportunidades de Felipe Gómez, el mismo Dairo Moreno y Mateo García. Tras su doblete, Dairo Moreno llegó a 370 goles, que es el máximo goleador colombiano de todos los tiempos. Bueno, enseguida vamos a repasar. Vamos a repasar las estadísticas de este compromiso que se disputó en el Estadio Parque Patricios. Bueno, nos metemos ya de lleno en lo que dejó las estadísticas de este compromiso. 16 remates tuvo Huracán contra 14 Once Caldas, 7 remates al arco, 64% de posición contra 36%. Bueno, y en los cuartos de final
lo espera ya Independiente del Valle. Independiente del Valle le espera. Espera para jugar por el conjunto de Once Caldas. Bueno, vamos al siguiente partido que se disputó en la jornada del martes. En el estadio del Mushuk Runa, en el estadio Riobamba, en el Olímpico Atahualpa de Quito. El Mushuk Runa forzó los penales. El conjunto de Independiente del Valle, el Mata Gigantes. Y está en cuartos. Bueno, el Negri Azul llegó el 2-1 al minuto 100. Y se impuso el Ponchito por 4-2 desde los 12 pasos. Sufrió y estuvo al límite contra el Mushuk Runa, que perdió 2-1, pero lo eliminó a la Sudamericana en penales. Los Rayados avanzaron en los cuartos de final del torneo tras vencer al Ponchito por 4-2 desde los 12 pasos. Parecía una serie muy favorable por los Rayados. Terminó siendo un dolor de cabeza. Es que el cuadro de Paul Vélez no se guardó y no esperó, sino que atacó, no le tuvo miedo al gran Independiente y lo enfrentó de frente. Con sus limitaciones, el elenco local encontró en la velocidad el arma para hacer daño. Por momentos el duelo se volvió de ida y vuelta, algo que le favoreció al conjunto de Independiente del Valle. Otro punto que jugó a su favor fue la pelota parada. Así llegó al primer tanto. Johnny Chalat de cabeza, tras un tiro de esquina, abrió el marcador al minuto 46. Cuando parecía que el primer tiempo se terminaba en un empate, un golpe para el Mata Gigantes que veía cómo le igualaban la serie y todo se complicaba. En el complemento empezó muy trabado, con entradas fuertes de lado a lado, con detenciones constantes para jugadores tirados en el césped. Hasta el minuto 60 casi no se jugó. Cuando ya hubo más fluidez se notó que el Ponchito no se encerró ni buscó el empate. Fue por más. Eso permitía que Independiente del Valle tuviera espacios, pero no supo aprovecharlo. Minuto 71. Cristian Penilla aprovechó una desconcentración en la defensa de Independiente. Marcó el 2-0 para los locales. Otro cachetazo para los negriazules que no terminaban de reaccionar. Trataban y trataban, pero nada funcionaba. Encima, el arquero Formento se mostraba sólido. El entrenador Javier Rabanal metió toda la carne al asador. Patrick Mercado, Junior Sornosa y Michael Hoyos, todos de una al campo. Este último fue el que le dio el tanto que les dio vida. Minuto 110, el atacante argentino-estadounidense marcó de cabeza con un fuerte remate que le dobló las manos de Formento y así nos íbamos a los penales. Bueno, pateó primero Penilla, el 1-0 para el conjunto de Mushuk Runa. Sornosa empató, Tapiero falló, Spinelli puso el 2-1, Liz Arce falló, Patrick Mercado puso el tercero. Después Wagner Delgado puso el 3-2. Rick Chersunke puso el 4-2 para que el Independiente del Valle pase a la siguiente ronda donde va a jugar frente a Once Caldas. La ida será en el Estadio Banco Guayaquil en Quito el 17 de septiembre y una semana después, el 24, en el Palo Grande en Manizales, la revancha. Bueno, la estadística de este compromiso: 8 remates al arco, 8 remates contra 19. 2 remates al arco de Independiente del Valle, Mushuk Runa, perdón, 6 de Independiente del Valle, 27% contra 73%. Bueno, vamos al siguiente partido, vamos al estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Fluminense recibía al América de Cali. En el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, los Diablos Rojos no consiguieron ganar. Fluminense fue muy superior en la llave ante el América de Cali, por eso fue el que avanzó a los cuartos de final de la Sudamericana. En un partido de vuelta que se impuso por 2-0, en la serie global ganó 4-1. 2-1 fue en el Pascual Guerrero. América de Cali salió al Estadio Maracaná de Río de Janeiro con el objetivo de remontar la serie, tras caer por 2-1 ante Fluminense en el Pascual Guerrero en la ciudad de Cali. El cuadro escarlata apostó por un juego vertical, buscando la velocidad de sus extremos mediante balones largos. Lo intentó los primeros minutos, pero no generó peligro. Fluminense optó por sostener el partido en mitad de campo, contragolpear al América, llegándole un par de oportunidades, pero sin anotar. Minuto 23 de juego. Un balón largo de Hércules dejó al colombiano Kevin Serna de cara al arco. Con un remate el primer palo de Jorge Soto abrió el marcador, aumentando la ventaja en la serie.
Un gol fue un balde de agua fría para el conjunto colombiano, que competía dignamente el encuentro. Posteriormente, América de Cali trató de arriesgar más, dejando espacios en defensa, pero no logró generar peligro suficiente al arco de Fabio. Para el complemento, el América de Cali salió con una actitud diferente, buscando el gol que lo meta en partido y compita por la serie. Sin embargo, sobre los 10 minutos del segundo tiempo, Mateus Martinelli, tras una gran jugada de Agustín Canovio, definió un disparo fuerte a quemarropa para anotar la puntilla en la serie. Este gol fue definitivo para las aspiraciones del conjunto colombiano, que se vio resignado tras el segundo gol. Más allá de las modificaciones de Gabriel Raimondi, no surgieron efectos ya que su equipo no llegó al arco contrario. Fluminense, con esta victoria, clasifica a los cuartos de final y va a jugar frente a Lanús. Por el otro lado, cae eliminado en octavos de final la Sudamericana. La última vez que había llegado a esa instancia fue en el año 2021, eliminado por Atlético Paranaense. Bueno, y ahora América de Cali tendrá que presentarse en el campeonato local contra Atlético Nacional. Fluminense va a jugar contra Lanús en los cuartos de final. La ida va a ser el 16 de septiembre en la Fortaleza de Lanús y la revancha será una semana después, el 23, en el Maracaná. Estadísticas: 21 remates contra 7, 5 remates al arco tuvo el conjunto carioca, 2 el conjunto escarlata, 39% de balón tuvo el equipo fluminense, contra el 61% del conjunto de América de Cali. Bueno, vamos al estadio Inca Garcilaso de la Vega. Vamos al estadio Vamos a la ciudad de Cusco. Se enfrentaban el Bolívar, que había ganado 2-0 en la ida. Bolívar, que venía de la Copa Libertadores de América, y Cienciano, que terminó primero. Limpió fácilmente al Cienciano y avanzó a los cuartos de final de la Sudamericana. Ratificó lo que había hecho en la ida en el Hernando Siles en La Paz frente al Cienciano y ganó 2-0 con goles de Martín Cauterucho y Damián Battaglini. Al final, que en la ida fue otra vez 2-0, como en La Paz. Otra vez los mismos personajes que anotaron los goles: el uruguayo Martín Cauterucho y Damián Battaglini, el argentino. En Cusco, el cuadro boliviano abrió el marcador a través del punto penal a los 15 minutos. Y antes de finalizar el primer tiempo, puso el 2-0 final en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sin duda, uno de los grandes problemas que no pudo resolver el conjunto peruano fue tapar los grandes huecos que dejaron Cristian Cueva, Gaspar Gentile y Josué Estrada, quienes se fueron a otros equipos luego de su gran participación en la fase de grupos, que ganó 2 partidos y empataron 4. Ahora Cienciano se va a meter de lleno en la Liga de Perú, que buscará acceder a un torneo internacional. Y Bolívar va a jugar frente al Atlético Mineiro. Vamos a repasar las estadísticas de este compromiso que se disputó en Perú. Vamos a repasar ya enseguida. Vamos a repasar las estadísticas que se jugó. 20 remates tuvo Cienciano contra 11 del conjunto boliviano, 7 remates al arco contra 3, 57% de posesión contra 43%, 398 pases contra 315. Y bueno, Bolívar, el conjunto boliviano, jugará frente al Atlético Mineiro. La ida será el 17 de septiembre en el estadio Hernando Siles en La Paz. Y la revancha será una semana después en el estadio MRV de Belo Horizonte, en Minas Gerais. Bueno, vamos al siguiente partido que se jugó en el estadio Atahualpa de Quito. Vamos a repasar lo que dejó el triunfo de Alianza Lima, el sorprendente Alianza Lima, que jugó frente a la Universidad Católica. La ida fue 2-0. La ida fue 2-0 en el Alejandro Villanueva. Y una semana después se jugó en el Atahualpa de Quito. Católica tenía que remontar el 2-0 contra. Bueno, Alianza Lima está entre los mejores 8. Consiguió un histórico triunfo en Ecuador para eliminar a la Universidad Católica
meterse de lleno a los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana. Los dirigidos por Néstor Pipo Gorosito vencieron por 2-1 en el Estadio Atahualpa, 4-1 el global, y ahora buscan superar lo hecho en el año 2002, que llegó a la semifinal. El partido arrancó a favor de los locales, que a través de Londoño abrieron el marcador, metieron miedo a los blanquiazules. Sin embargo, sobre el cierre del primer tiempo, Eric Castillo encontró un gran pase de Sergio Peña y puso el 1-1 parcial. La llave se cerró con un golazo de Kevin Quevedo de fuera del área. Esta es la primera vez que Alianza Lima logra vencer a un equipo ecuatoriano en condición de visitante. Además, con esta victoria aseguró jugar 18 partidos internacionales, algo nunca antes visto para un equipo peruano. El mejor desempeño fue Universitario en 1967 con 15 partidos. Muy impresionante lo de Alianza Lima en el equipo peruano, que hace 15 años estaba mal, terminaba último. Desde el 2012 era que no pasaba a octavos de final. Y ahora está viviendo un dulce momento el equipo de Gorosito. Recordar que viene la fase 1 en la Libertadores, eliminando a Nacional de Paraguay, a Boca en la mismísima Bombonera, a Deportes Iquique en la fase 3, que le permitió entrar en la fase de grupos, donde sacó un punto importantísimo en su visita a San Pablo. Bueno, pero no, por lo menos terminó encima de Talleres de Córdoba, que le permitió jugar los playoffs de la Sudamericana y dejar en el camino nada más y nada menos que a Gremio de Porto Alegre. Y ahora pasó a los cuartos de final. Bueno, posiblemente Alianza Lima juegue la semifinal. Ya lo que ocurra con el duelo, ya se suspendió el duelo de la U de Chile Independiente. Veremos qué pasa. Bueno, 16 remates tuvo la Universidad Católica, 13 el conjunto peruano, 7 remates al arco contra 3, 71% en la Universidad Católica, 3 Alianza Lima. Bueno, Alianza Lima posiblemente juegue la semifinal. Bueno, nos vamos al siguiente partido que se disputó en la fecha, el jueves ya. En el Estadio Feliciano Gambarte, en la ciudad de Mendoza, volvió a ganar el conjunto de Atlético Mineiro, con gol de Natanael. Le da el triunfo al Galo frente al conjunto mendocino el jueves en Mendoza, por 1-0 en global de 3-1, para avanzar a los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana, donde va a enfrentar al Bolívar. Un solitario gol de Natanael en el minuto 48, con un extraordinario remate cruzado que le permitió al equipo dirigido por Cuca ratificar la diferencia lograda en Belo Horizonte por 2-1 y pasar de ronda. En el estreno internacional del Estadio Feliciano Gambarte, el juego comenzó con una polémica, porque a los 3 minutos Felipe González marcó penalti por una mano en el área de Víctor Hugo, pero luego de revisar en el VAR a cargo de su compatriota Miguel Arauz, revirtió su decisión. Godoy Cruz tuvo 2 opciones más para convertir al minuto 21, con un remate de Roberto Fernández despejado por el portero Everson. 7 minutos después, el arquero evitó la conquista en un mano a mano con Santino Andino. Sobre el final, una volea de Agustín Auzmendi fue contenido otra vez por Everson para ir al descanso sin goles. En el comienzo del complemento, exactamente en el minuto 48, llegó la confirmación de la tranquilidad para el Galo, cuando un balón le quedó a Natanael, que pisar al área sacó un remate cruzado que dejó sin oportunidad al portero Franco Fertoli. Después el Atlético Mineiro manejó los tiempos y en el último cuarto de hora, Godoy Cruz tuvo una clara con un remate de Lucas Arce que desde media distancia logró tapar Everson, la gran figura del partido. En el tiempo de descuento, el árbitro chileno Felipe González expulsó a Walter Montoya por un codazo sobre el ingresado Alan Franco a instancias del VAR. Tras la eliminación, el equipo conducido por Walter Riboneto sigue con la anemia de triunfos en este semestre y deberá centrar toda su atención en el torneo local para no descuidar el tema del descenso. Por su parte, el Atlético Mineiro, dirigido por Cuca, tendrá tiempo para programar su serie ante el Bolívar, que viene a eliminar por un global de 4-0 al Cienciano. Buscará mejorar su posición en el Brasileirão, donde está 11º en zona de Copa Sudamericana, y afrontará los cuartos de final de la Copa do Brasil
Ante el Cruzeiro, el duelo Mineirao. 12 remates. Tuvo Godoy Cruz contra 7, 3 remates al arco contra uno solo, 56% de posición contra 44%. Y nos vamos al último partido que se disputó entre Lanús y Central Córdoba. Lanús y Central Córdoba se enfrentaron y ganó sobre la hora y eliminó por penales al conjunto de Central Córdoba por 4-2. Se metió en los cuartos de final con un gol de Aquino al minuto 90. Los primeros minutos fueron parejos en el sur, donde ambos equipos se midieron la mitad de cancha, aunque sin generar peligro. Recién al minuto 18, la visita intentó con un remate de Matías Godoy, pero Nahuel Osada controló sin problemas. Al Granate le costó llegar con claridad al arco defendido por Alan Aguirre. El único que pudo aproximarse fue el Toto Eduardo Salvio, quien probó en 2 ocasiones que se fueron lejos. Casi los 30 minutos, Franco Watson tuvo una chance clarísima con una volea dentro del área, la misma se fue cerca, mientras que de inmediato el Central Córdoba tuvo su chance, pero Izquierdos tuvo un corte espectacular para mantener el 0-0. Final del primer tiempo, Watson tuvo la revancha nuevamente, pero Florentín la sacó en la línea cuando era el 1-0 para el local. Finalmente, en la última, la visita tuvo el gol en 2 oportunidades, pero no lo logró concretar, por lo que se fueron al descanso en igualdad. En el complemento, el equipo de Omar de Felipe fue mucho mejor inquieto de Lanús. Ganó las pelotas divididas y acorraló al conjunto local, que terminó salvando con un gran cruce de Sasha Marcic. Pero el Grana respondió cuando Marcelino Moreno empezó a entrar en el circuito de juego. Primero tuvo la igualdad en la serie en los pies de Canales, pero Aguirre tapó un remate abajo. Al minuto 55, Salio estrelló un remate de afuera en el travesaño. De inmediato el arquero visitante tuvo un atajadón cuando era gol de izquierdo. 10 minutos finales fueron vibrantes, en lo que Castillo tuvo un cabezazo, el cual no pudo darle potencia. Vieron las manos del arquero Central Córdoba. Luego Florentín tuvo en sus pies una opción clara en una contra, pero no pudo. Y en la réplica, Castillo nuevamente anticipó un centro, pero no pudo darle dirección y el tiro pasó cerca del palo izquierdo. Parecía, cuando el partido se terminaba, Aquino llegó al área y del punto penal remató tras un desvío en Yuri Casimiro, puso el 1-0 y de esta manera igualó la serie en 1-1, lo que todo se definía en los 12 pasos. En la definición por penales, vamos a repasar la definición por penales. Gastón Verón erró el primero para la visita. Walter Bow abrió la cuenta. Brian Cufré falló. Carlos Izquierdos puso el 2-0. Luego, Galván convirtió el segundo, el descuento, el 2-1, que tiró otra vez por la revisión del VAR porque le pegó con las 2 piernas. Después, Sasha Marcic puso el 3-1 para Lanús. Matías Vera puso el 3-2 y el 4-2 Marcelino Moreno. Bueno, y así Lanús pasó a la siguiente ronda, a los cuartos de final. Bueno, las estadísticas: 25 remates de Lanús contra 11 de Central Córdoba, 7 remates al arco contra 4, 60% de posesión del balón contra el 40%. Y así pasó la Conmebol Sudamericana y vamos a repasar los cuartos de final. Alianza Lima posiblemente pase a la siguiente ronda, esperando lo que ocurra en el duelo entre la U de Chile, Independiente, que está suspendido, ya no se juega más. Bueno, Lanús Fluminense, la ida será en el Néstor Díaz Pérez el 16 de septiembre a las 21:30 en Lanús. Y en el Maracaná, una semana después, el 23, van a jugar nuevamente Fluminense y Lanús. En el estadio Hernando Siles de La Paz, Bolívar va a recibir a Atlético Mineiro, la ida, el 17, y el 24, la revancha en el Arena MRV Belo Horizonte. Atlético Mineiro va a recibir al Bolívar. Y por último, 11 Caldas frente a Independiente del Valle. La ida será en Banco Guayaquil en Quito, el 17 de septiembre. Y la revancha será una semana después en el Palo Grande de Manizales. Bueno, ha sido un placer. Bueno, nos vamos a encontrar en breve quizás para lo que fue la Copa Libertadores de América. Gracias, buenas noches.